Buenas tardes, profesora Rosario del Pilar y alumnos en general. Hoy en el curso de comunicación, mis compañeras Catherine Charaya, Karen Díaz, Helen Díaz y Mariel Sánchez, y la quien les habla, vamos a hablar sobre el tema de la diabetes. Vamos a presentar al doctor Oscar Pacheco, que ha hecho sus prácticas del pregrado en el Hospital Sabogal, en el Hospital Almenara, Hospital del Niño y Hospital Loaiza. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital del Niño. A continuación, mi compañera Helen Díaz va a formular la primera pregunta. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. De antemano le agradezco su presencia aquí y le voy a formular la primera pregunta. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la diabetes? Simplemente es una enfermedad crónica metabólica. ¿Por qué crónica? Porque no va a tener cura, ¿no? Ustedes deben saber. Entonces, a lo largo de la vida, esta enfermedad solamente se va a controlar, más no tratar, no tiene tratamiento. ¿Y por qué metabólica? ¿Por qué? Porque en esta enfermedad está afectada una glándula, ¿ya? Que es el páncreas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El páncreas tiene unas células llamadas las células beta, ¿no? Las cuales son encargadas de secretar la hormona insulina. ¿Qué es lo que hace esta hormona? ¿No? Esta hormona, nosotros cuando comemos algún tipo de alimento, estos alimentos se convierten en aminoácidos, hidratos de carbono, ¿cierto? Entonces, estos hidratos de carbono necesariamente necesitan ingresar a los tejidos, ¿no? Directamente a las células. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina lo que hace es agarra estos hidratos de carbono y llevarlos a todos los tejidos, ¿no? A todos los tejidos, a todas las células. Entonces, ¿qué ocurre en la diabetes? ¿No? En la diabetes, esta glándula va a estar afectada, entonces no va a secretar esta insulina, por lo tanto, estos hidratos de carbono se van a almacenar a nivel del torrente sanguíneo. Es por lo tanto que va a haber una hiperglicemia. Básicamente eso. La siguiente pregunta sería, ¿cuántos tipos de diabetes existen? Ya, bueno, con respecto a esta pregunta, anteriormente se consideraban 3 tipos de diabetes, ¿ya? La diabetes tipo 1 o la juvenil, la tipo 2, que es la del adulto, y la diabetes gestacional, ¿no? Actualmente la gestacional ya no se está considerando, ¿no? Ya que solamente ocurre en muy pocas gestantes y se da básicamente por un problema o por un desorden hormonal, tanto del feto, ¿no? Entonces no está muy considerada. Entonces, básicamente es la tipo 1 y la tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que en la tipo 1, bueno, llamada también la juvenil, básicamente lo que ocurre acá es que el páncreas, a nivel de las células, no va a haber nada, absolutamente nada de producción de insulina, ¿ya? Es por lo tanto que el paciente que sufre de esta diabetes tipo 1 necesariamente va a necesitar como tratamiento la insulina, sí o sí, ¿ya? En cambio, en la diabetes tipo 2, sí va, o sea, el páncreas a nivel de sus células, de las células beta, sí va a producir una cantidad de insulina. Obviamente es muy poca insulina, ¿ya? Por lo tanto, es que esta paciente va a necesitar una pequeña ayuda, ¿no? Un tratamiento farmacológico, más no insulina o en solamente casos severos, ¿ya? Por lo tanto, que en esta diabetes tipo 2 lo que va a haber es una hiperglicemia y una hiperinsulinemia. Ahora, ¿cuál de estas dos es más frecuente? Obviamente la más frecuente es la tipo 2, ¿no? Es la que se ve en el mayor de los casos, en una proporción de 9 a 1,
¿ya? O sea, diabetes tipo 1 es el 1 y la diabetes tipo 2 es el 9, o sea, una proporción de 1:9. Bueno, le voy a dar paso a mi siguiente compañera, que es Giselle Díaz Guamaní. Okay. Gracias, compañera. Buenas noches, doctor Oscar. Bien. ¿Cuáles son los valores normales de la glucosa en sangre? Ya, a ver, o sea, con respecto, esta pregunta es básicamente como el diagnóstico, mejor dicho, ¿ya? El diagnóstico que se realiza para una diabetes, ¿no? Entonces, los valores normales de glucosa en sangre es en dos, o sea, se divide en dos tomas, ¿ya? Uno puede ser la toma en ayunas y otra puede ser en cualquier momento del día o llamada también la postprandial, ¿ya? Entonces, si una persona va a realizarse un chequeo, ¿no? Un examen de glucosa en sangre, entonces, si va en ayunas, básicamente el valor normal es de 70 a 100 miligramos por decilitros, ¿ya? Esto es el valor normal, ¿ya? Entonces, si esta persona va en ayunas y le detectan o tienen como resultado un valor entre 100 a 125, está considerada como una prediabetes, ¿no? Cosa que, bueno, en la actualidad ya no está considerada el margen de lo que es la prediabetes, ¿no? Pero de todas maneras, al paciente se le hace saber como para asustarlo un poquito para que siga con sus controles. Entonces, sigamos. ¿Cuándo se considera diabetes, ¿no? ¿Cuándo damos el diagnóstico de diabetes, ¿no? Cuando en la prueba en ayunas sale mayor a 126 miligramos por decilitros, se considera una diabetes, ¿no? Ahora, si este examen se realiza en cualquier momento del día, ¿ya? Como le dije, llamada también postprandial, ¿no? El valor normal es menor a 140 miligramos por decilitros, ¿ya? Como una prediabetes es entre 140 a 199. ¿Y cuándo se considera diabetes o el diagnóstico de diabetes? Cuando sale mayor a 200 miligramos por decilitros. Okay. Bien, doctor. ¿Y cuáles son los signos y síntomas de la diabetes? Ya, a ver. Con respecto a los síntomas y signos, bueno, como síntomas vamos a tener que hay una mnemotecnia, ¿ya? Que son de las 5P, ¿no? Los cuales son polidipsia, polifagia, poliuria, prurito y pérdida de peso. Entonces, ¿qué es lo que significa la polidipsia? Es que el paciente va a sentir mucha sed, ¿ya? La polifagia, el paciente va a sentir mucha hambre, mucha ansiedad, ¿ya? ¿Qué es poliuria? El paciente va a tener ganas de ir al baño repetidas veces. El prurito, como ustedes saben, es un pequeño comezón a nivel de la piel, puede ser en una sola parte o puede ser sistémico, ¿ya? Y bueno, estos son los 5 síntomas principales, ¿ya? A esto podemos agregarle también la visión borrosa en el caso de la diabetes ya esté un poco avanzada, ¿ya? O mejor dicho, si es que los niveles de glucosa en sangre están un poco más elevados, entonces se va a ver lo que es la visión borrosa, también va a haber la pérdida de peso involuntaria. Y bueno, como signo, ¿no? Ya que es muy diferente hablar de síntoma y signo, son cosas muy diferentes. Como signo vamos a encontrar la acantosis nigricans, ¿ya? Que es una hiperpigmentación, ¿no? A nivel de los pliegues, ¿no? En el caso más frecuente es a nivel del cuello, ¿no? Es un pliegue. Entonces vamos a observar una zona hiperpigmentada, media oscura, negruzca, ¿no? Ustedes seguro deben haber visto a personas, bueno, con sobrepeso u obesas, ¿no? De repente se han dado cuenta.
que tienen una zona hiperpigmentada en los pliegues, ¿no? Tanto del cuello, puede ser también en las axilas, etc. Así es, doctor. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañera Caterine Charaya. Gracias, compañera. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesora, compañeros. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las causas de dicha enfermedad? Las causas. Ya, bueno, al hablar de causas, yo prefiero llamarlos factores de riesgo, ¿ya? En este caso, el principal factor de riesgo, van a haber 3 principales factores de riesgo para que una persona, se podría decir, se active la diabetes, ¿ya? Entonces, el principal factor de riesgo es tener como antecedente familiar la diabetes. O sea, ya sea su papá o su mamá o sus abuelos, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Es que la diabetes es una enfermedad que va, es una enfermedad familiar, ¿ya? Es una enfermedad genética, ¿ya? Otro factor de riesgo importante es la obesidad, ¿ya? El sobrepeso, ¿ya? Entonces, bueno, las enfermedades vasculares también, ¿ya? Si una persona tiene hipertensión arterial, entonces es muy susceptible a sufrir diabetes también, ¿no? Siempre y cuando en sus genes tenga esta alteración, ¿ya? Otra causa importante es la dislipidemia, ¿ya? Esto también se asocia básicamente con la obesidad, ¿no? Ya que estos obesos tienden a comer estas comidas chatarras, entonces van a tener los niveles altos de lo que es el LDL y los triglicéridos, ¿no? En este caso se ve lo que es la dislipidemia. Entonces, ¿qué es lo que conlleva la dislipidemia? Básicamente, como complicación, es una aterosclerosis. ¿Qué es una aterosclerosis? Tenemos las arterias, puede ser de cualquier lado, pues póngase del corazón. Entonces, una aterosclerosis es una placa de grasa que se va acumulando conforme va pasando el tiempo y esto va a impedir una correcta irrigación sanguínea. Entonces, por lo tanto, esto es lo que puede crear algún tipo de infarto, ¿ya? Eso es básicamente es una complicación de la diabetes también. Ya, entonces, siguiendo con otras causas, también vamos a tener el alcoholismo, el tabaquismo y, bueno, madres que hayan tenido como antecedente bebés macrosómicos. ¿Qué quiero decir con macrosómicos? Bebés que han nacido con más de 4.500 gramos de peso. Siguiente pregunta es, ¿hay algún programa creado por el Estado para los pacientes diabéticos? Bueno, tanto el MINSA como el Salud, programas, en realidad lo que hacen ellos es dar charlas, ¿ya? Básicamente de prevención y promoción de la salud acerca de la diabetes, ¿ya? Entonces, esto es básicamente la respuesta, ¿no? Ellos se encargan de brindar charlas, ¿no? Consejerías para los pacientes que sufren de esta enfermedad, ¿no? Ok. Bueno, también, muy aparte de eso, también los alumnos que estudian medicina también brindan muchas charlas de prevención y promoción acerca de la diabetes. O sea, es un tema muy, muy visto en los hospitales, así que de todas maneras hay demasiadas charlas. Ok, gracias, doctor. Paso con mi compañera Mariel Sánchez. Gracias, doctor, compañeras. La pregunta que le voy a hacer es, ¿cuáles son las medidas preventivas para la diabetes? Bueno, como medidas preventivas, el cambio de estilo de vida, ¿ya? De estas personas, ¿ya? Tienen que aprender a comer sano, ¿ya? ¿Qué me refiero con esto? En su dieta básicamente tiene que ser basada
en fibras, proteínas, en alimentos con bajos carbohidratos, ¿no? Una dieta hipocalórica, una dieta hiperproteica, con muchas verduras, frutas que no tengan tanta sacarosa. Y lo otro es el ejercicio físico, ¿ya? Estas personas tienen que estar moviéndose, realizando ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia. Y bueno, dejar esas comidas chatarras, ¿no? Por llamarlas así, ¿no? Las gaseosas, entre otras cosas. Ok. Y la última pregunta es, ¿cómo afectaría el COVID-19 a los pacientes diabéticos? Bueno, las personas diabéticas en sí ya son pacientes vulnerables a todo, a cualquier tipo de infección viral y bacteriana, pero sobre todo viral. ¿Por qué? Ya que estas personas, estos pacientes, son inmunodeficientes, ¿ya? Entonces, cualquier virus que ellos adquieren va a afectar peor, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque son pacientes inmunodeficientes. También hay algunos estudios en los cuales no está muy demostrado, ¿ya? Pero, bueno, dicen que la hiperglicemia aumenta lo que es la replicación viral, ¿ya? Entonces, si estos pacientes diabéticos no se controlan, obviamente les hacen un análisis de sangre y van a encontrar una hiperglicemia, ¿no? Niveles altos de glucosa en sangre. Por lo tanto, esto va a promover la replicación viral. Entonces es muy malo, ¿no? Para ellos, porque adquieren el COVID y van a volar, ¿no? La sintomatología de ellos va a ser mucho peor, tanto las complicaciones también. Gracias. Okay. Bueno, a continuación le doy paso a mi compañera Diana Rojas, que les va a hablar sobre la conclusión de la entrevista. Bueno, gracias al doctor Oscar, nos hemos informado un poquito más sobre la diabetes, que debemos prevenir comiendo sano, tener un estilo de vida saludable, y eso es todo. Muchas gracias.